La noche olía a lluvia y vegetales pudriéndose. Un sabor acre y agrio que se aferró a la parte de atrás de mi garganta mientras yo me apretaba más profundamente en la alcoba sombreada entre la panadería y la carnicería. Los adoquines estaban todavía cálidos por el sol del día, una pequeña misericordia contra el frío que se arrastraba a través de mi vestido delgado. Yo había elegido este lugar cuidadosamente, lo suficientemente cerca de la plaza del mercado para que los vendedores de la mañana me despertaran antes de que el problema me encontrara, lo suficientemente lejos del distrito de las tabernas para que los hombres borrachos no tropezaran sobre mi forma durmiente. Yo no se suponía que estuviera aquí. 3 semanas atrás yo había tenido una cama, estrecha y grumosa, pero mía. Yo había tenido trabajo, manos firmes que fregaban suelos en la hacienda del rey Alfa hasta que brillaban como espejos. Yo había tenido una rutina, un lugar, por pequeño que fuera, en la gran maquinaria de la casa real. Ahora yo tenía adoquines y la caridad de un panadero que a veces dejaba el pan de ayer en el callejón. Mis dedos trazaron la áspera pared de piedra detrás de mí, anclándome en algo sólido. La plaza del mercado se estaba vaciando mientras los últimos mercaderes empacaban sus mercancías, sus voces llevándose a través del aire que se enfriaba, regateando sobre pescado sin vender, quejas sobre impuestos, especulación sobre la próxima ceremonia de selección del rey. Ese último tema hizo que mi estómago se contrajera. La selección. Cada hembra no apareada entre 18 y 25 años era requerida para asistir para estar de pie en el gran salón mientras el rey Alfa caminaba entre nosotros buscando a su reina. Se suponía que era un honor. Para la mayoría, lo era para mí. Había sido el principio del fin. Yo no había sido elegida, por supuesto. ¿Por qué lo sería yo? Pelo rubio pálido que nunca del todo obedecía. Ojos grises demasiado grandes para mi cara. Un cuerpo demasiado delgado por años de no del todo suficiente. Yo era olvidable, invisible, exactamente lo que una sirvienta debería ser. Pero yo había cometido el error de llamar su atención solo una vez mientras él pasaba por las filas de mujeres esperanzadas. La mirada del rey Alfa había aterrizado en mí por quizás 3 latidos antes de seguir, pero esos 3 latidos habían sido suficientes. Lady Cordelia, la prima del rey y jefa del personal de la casa, había notado. Ella siempre me había mirado con algo cercano al desdén, pero después de la selección, ese desdén se había cuajado en malicia activa. Dentro de una semana, yo había sido acusada de robar. Una horquilla de plata encontrada convenientemente en mis aposentos, una que yo nunca había visto antes de ese día. Yo había intentado explicar, defenderme, pero ¿quién escucha a una criada cuando una dama habla? El mayordomo jefe había sido casi disculpándose mientras él había despedido. No podemos tener ladrones en la casa del rey, él había dicho, no encontrando mis ojos. ¿Tú entiendes? Yo había entendido perfectamente. Yo también había entendido que sin una referencia, sin prueba de servicio honesto, ninguna otra casa me contrataría. Ninguna posada me alquilaría una habitación. Ningún establecimiento respetable reconocería mi existencia. Así que yo había terminado aquí en los espacios intermedios, aprendiendo a hacerme pequeña y silenciosa y desapercibida. Habilidades que yo había pensado que ya había dominado. Pero la supervivencia demandaba perfección. Aclara la garganta. Un sonido me hizo tensarme. Pasos medidos y deliberados, demasiado intencionales para un mercader dirigiéndose a casa. Yo acerqué mis rodillas a mi pecho, haciéndome más pequeña en las sombras. Los pasos se hicieron más cercanos, acompañados por otros, más ligeros y rápidos. Guardias quizás en su patrulla vespertina. Todo el distrito norte, su majestad,
Luego regresaremos a la hacienda. Mi sangre se volvió hielo, Su Majestad. Yo no respiré. No me moví. El rey Alfa mismo, caminando por el distrito del mercado de noche. Era inaudito. Los reyes no vagaban por las calles como hombres comunes. Ellos ciertamente no pasaban por callejones llenos de basura donde sirvientes descartados dormían. Yo quiero verlo. Una voz respondió profunda y áspera con un borde que sugería que el que hablaba rara vez tenía que repetirse. No la versión que mis consejeros me muestran. La ciudad real, Su Majestad, no es seguro. Yo soy el rey Alpha Garrett. Si yo no estoy seguro en mi propia capital, entonces tenemos problemas más grandes de lo que tú estás admitiendo. Los pasos estaban tan cerca ahora. En cualquier momento ellos pasarían mi alcoba. Y si ellos tenían linternas, si la luz caía en el ángulo equivocado, yo me quedé perfectamente quieta. Un truco que yo había aprendido de niña cuando los cuellos de caballero de mi madre venían a través de nuestro apretado apartamento. La quietud era seguridad. La invisibilidad era armadura. El grupo pasó. 4, quizás 5 figuras, sus sombras estirándose largas a través de los adoquines. Yo capté un atisbo de ropa oscura, el brillo de armas a sus lados. Y entonces, justo cuando yo pensé que ellos se habían movido, uno de ellos se detuvo. Señor, la voz más ligera, Garrett, presumiblemente, ¿hay algo mal? Silencio, terrible silencio pesado. Entonces hay alguien aquí. Mi corazón martilló tan fuerte que yo estaba segura de que ellos podían oírlo. Yo me apreté más plana contra la pared, como si pudiera de alguna manera derretirme en la piedra misma. ¿Dónde? La voz de Garrett se agudizó. Muéstrate. Por orden del rey. Yo no me moví. No pude moverme. Cada instinto me gritaba que me quedara escondida, que esperara hasta que ellos se rindieran y se fueran. Pero pasos se acercaron a mi alcoba, intencionales ahora, y entonces la luz de una linterna inundó mi escondite. Yo cerré mis ojos fuertemente, infantilmente, estúpidamente, como si no verlos de alguna manera me hiciera invisible. «Es una chica», alguien murmuró. «Solo una chica sin hogar. Ella está durmiendo a la intemperie». Garrett dijo, y había algo como lástima en su tono. «¿Deberíamos moverla a la casa refugio?» No. Esa voz profunda de nuevo más cerca ahora. Tan cerca que yo podía oler cedro y aire nocturno. Algo salvaje e indefinible debajo. Yo la conozco. Mis ojos se abrieron de golpe. El rey Alfa se paró en la boca de mi alcoba, linterna levantada, y su expresión no era nada como lo que yo había esperado. No asco o ira o incluso el vago desdén al que yo me había acostumbrado. Sus ojos oscuros estaban abiertos, casi conmocionados. Sus fuertes facciones atrapadas entre confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Él era más joven de lo que yo había pensado durante la selección, quizás solo 5 o 6 años mayor que mis propios 23. Pelo oscuro caía sobre su frente, y había una dureza en él, una violencia contenida que parecía apenas refrenada. Pero debajo de eso, en la forma en que él me miraba ahora, había algo crudo, algo casi herido. «Tú», él dijo lentamente, como si probara la palabra, «tú trabajaste en mi casa». No era una pregunta, pero yo asentí de todos modos, incapaz de encontrar mi voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» Cada palabra era medida, cuidadosa. «¿Por qué estás durmiendo en un callejón?» La vergüenza me quemó, caliente y ácida. De todas las personas para descubrirme así, impotente, sin hogar, reducida a nada. Por supuesto, sería él, el hombre cuya fugaz atención me había costado todo. Mi voz salió como un susurro,
áspera por el desuso. Yo fui despedida. Su Majestad despidió. Él lo repitió llanamente. ¿Por qué razón? Yo dudé. Lady Cordelia era su prima. ¿A quién creería él? ¿A ella o a una ex criada encontrada durmiendo en la inmundicia? ¿Robo? Yo finalmente dije, porque la verdad saldría de todos modos. Yo fui acusada de robar una horquilla. Algo parpadeó en su cara, demasiado rápido para leer. ¿Y tú lo hiciste? No. La palabra salió más fuerte de lo que yo había querido. Yo nunca lo haría. Su Majestad, Garrett interrumpió suavemente. Nosotros deberíamos continuar la patrulla. Estoy seguro de que la chica encontrará su camino al refugio. Cállate, Garrett. Los ojos del rey nunca dejaron los míos. ¿Cuándo fuiste tú despedida? 3 semanas atrás, Su Majestad. 3 semanas. Su mandíbula se tensó. Tú has estado viviendo en las calles por 3 semanas, y nadie pensó en informarme que uno de mi personal de la casa había sido expulsado sin una investigación adecuada. Yo parpadeé, confundida. ¿Por qué a él le importaría? ¿Por qué el rey Alfa se preocuparía por una criada insignificante? Él se giró bruscamente hacia Garrett. Averigua quién autorizó su despido. Yo quiero un informe completo en mi escritorio por la mañana, incluyendo la evidencia usada para acusarla y los nombres de todos los involucrados en la decisión. Su Majestad, seguramente esto no es necesario. La cabeza del rey se giró bruscamente hacia su guardia y la temperatura pareció bajar 10 de Fahrenheit. ¿Estás cuestionando mis órdenes? No, Su Majestad. La voz de Garrett se había vuelto muy pequeña. Yo tendré el informe listo. Bien. El rey se giró de nuevo hacia mí y su expresión se suavizó ligeramente, aunque la tensión aún rodeaba su boca. ¿Cuál es tu nombre? Eleanor, yo susurré. Eleanor Ashford. Eleanor. Él lo dijo cuidadosamente, como si lo grabara en la memoria. Tú vienes con nosotros. Pánico me atravesó. Su Majestad. Yo no puedo. Eso no era una petición, pero su tono era más suave ahora, casi amable. Tú estás claramente indispuesta, mal alimentada, y va a llover de nuevo antes del amanecer. Yo no te dejo aquí. Él extendió su mano hacia mí, y yo la miré como si pudiera quemarme. Esto no tenía sentido. Los reyes no recogían sirvientes sin hogar de los callejones. A ellos no les importaban las acusaciones falsas o las investigaciones adecuadas, y ellos ciertamente no miraban a criadas descartadas con algo que se parecía a arrepentimiento en sus ojos. Pero su mano permaneció firme, esperando, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Fríos pinchazos de alfiler contra mi piel que prometían una noche miserable por delante si yo me quedaba. Lentamente, con vacilación, yo extendí mi mano y la puse en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, callosos, fuertes, y él me puso de pie con facilidad, sin esfuerzo. Yo me balanceé ligeramente, mareada por levantarme demasiado rápido, y su otra mano subió para estabilizar mi codo. ¿Cuándo comiste por última vez? Él preguntó en voz baja. Ayer, creo que el panadero a veces, yo me desvanecí, avergonzada. Su expresión se oscureció, pero no hacia mí, hacia otra cosa, algo interno. Garrett, tu capa, Su Majestad. Dale tu capa ahora. En cuestión de momentos, lana pesada se asentó alrededor de mis hombros. Demasiado grande, pero benditamente cálida. El rey me guió hacia adelante, su mano aún apoyando mi codo, como si él pensara que yo podría colapsar. Quizás yo podría. El mundo se sentía inestable, inclinado mal, la realidad negándose a alinearse con lo que estaba sucediendo. Aclara la garganta.
Mientras caminábamos por la plaza del mercado que se vaciaba, yo vislumbré nuestro reflejo en el escaparate de una tienda. El poderoso rey Alfa en sus ropas formales oscuras, rodeado de guardias armados, y yo, desaliñada, sucia, ahogándome en una capa prestada. Nosotros parecíamos una escena de una historia, el tipo donde la chica mendiga resulta ser una princesa escondida. Pero yo no era una princesa. Yo era solo Eleanor que fregaba suelos y trataba de ser invisible, y fallaba incluso en eso. Su Majestad, yo dije suavemente mientras caminábamos, ¿por qué tú estás haciendo esto? Él me miró de reojo, y por solo un momento la dureza dejó sus facciones por completo. Porque 3 semanas atrás yo te miré durante la selección y vi algo que me hizo pausar. Algo real en una habitación llena de actuación, y luego tú desapareciste y a mí se me dijo que tú simplemente habías dejado el servicio para cuidar a un familiar enfermo. Mi aliento se cortó. Ellos te dijeron que yo me fui. Ellos mintieron. Su voz se volvió fría de nuevo, y yo voy a averiguar por qué. La lluvia comenzó a caer en serio, y el rey aceleró nuestro paso hacia los carruajes que esperaban en el borde de la plaza. Pero antes de que nosotros los alcanzáramos, él se detuvo y se giró para mirarme completamente, sus ojos oscuros buscando los míos. Eleanor, él dijo en voz baja, y había algo vulnerable en la forma en que él pronunció mi nombre. Yo necesito que tú entiendas algo. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué se te hizo a ti? Eso no fue justicia, y yo tengo la intención de arreglarlo. Yo lo miré fijamente. Este hombre poderoso que podría aplastarme con una palabra, y vio algo que yo nunca esperé ver en los ojos de un alfa. Remordimiento genuino, como si mi sufrimiento de alguna manera le importara a él, como si yo de alguna manera importara. ¿Por qué? Yo susurré. Su mano subió, flotando cerca de mi cara, pero no del todo tocando. Y cuando él habló, su voz era apenas audible sobre la lluvia. ¿Por qué? Él dijo lentamente. Yo creo que tú podrías ser la única persona honesta que yo he conocido en 10 años. El viaje en carruaje de vuelta a la Hacienda Real pasó en un borrón de ventanas de lluvia y conversaciones en voz baja que yo no estaba destinada a oír. Yo me senté frente al rey, envuelta en la capa de Garrett, agudamente consciente del barro manchando los asientos de terciopelo y la forma en que los otros guardias seguían mirándome de reojo con confusión apenas disimulada. El rey Alfa mismo no dijo nada, su mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana, mandíbula tensa con una ira que parecía irradiar de él en olas. Yo quería preguntar qué me pasaría, si yo sería cuestionada, investigada, echada de nuevo una vez que él se diera cuenta de que yo verdaderamente no era nadie importante. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, y así yo me senté en silencio, viendo la ciudad dar paso a terrenos cuidados y imponentes puertas de hierro. La hacienda se veía diferente de noche, más grande, de alguna manera, más imponente. Lámparas de gas alineaban el camino de entrada curvo, proyectando charcos dorados de luz a través de setos perfectamente recortados. Yo había fregado estos escalones de entrada 100 veces, siempre temprano por la mañana antes de que la familia despertara. Yo nunca había imaginado llegar por las puertas delanteras como una invitada o lo que fuera que yo era ahora. El carruaje se detuvo y Garrett abrió la puerta, ofreciendo su mano para ayudarme a bajar. Yo la tomé cuidadosamente, mis piernas inestables después de 3 semanas de dormir sobre piedra. El rey descendió después de mí inmediatamente, emitiendo órdenes a los guardias que se habían materializado de las sombras. Despertad al mayordomo jefe y encontrad a Lady Cordelia. Yo los quiero a ambos en mi estudio en 20 minutos. Él se giró hacia un guardia más joven con ojos amables. Thomas,
escolta a la señorita Ashford a los aposentos de invitados del ala este. Asegúrate de que ella tenga todo lo que necesita: comida, ropa limpia, un baño. Pon a alguien fuera de su puerta, pero deja claro que ella es una invitada, no una prisionera. Su Majestad, el ala este. Thomas pareció sobresaltado. Ahí es donde yo sé dónde está. El tono del rey no admitió discusión. Haz como yo digo. Thomas asintió rápidamente y me hizo un gesto para que lo siguiera. Yo dudé, mirando de vuelta al rey, queriendo agradecerle o explicar o de alguna manera darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero él ya se había girado, caminando hacia la entrada principal con la intensidad enfocada de un hombre preparándose para la batalla. El ala este, yo aprendí mientras Thomas me guiaba por pasillos alfombrados, estaba reservada para dignatarios visitantes e invitados importantes. Mi habitación, llamándola una habitación, se sentía como un insulto al espacio. Era más grande que todo el apartamento que yo había compartido con mi madre antes de que ella muriera. Una cama con dosel dominaba el centro, apilada alta con almohadas y edredones. Ventanas altas daban a los jardines, actualmente oscuros, pero prometiendo una hermosa vista al llegar la mañana. Un escritorio se sentaba en una esquina, una silla de lectura acolchada en otra, y a través de una puerta contigua, yo vislumbré un baño privado con una bañera de porcelana. Yo haré que envíen comida, Thomas dijo suavemente, aparentemente apiadándose de mi silencio aturdido. Y yo encontraré algo de ropa apropiada. Tú eres más o menos del mismo tamaño que la hermana del rey. Yo creo que a ella no le importará prestar algunas cosas. El rey tenía una hermana. Yo nunca la había visto. Nunca incluso la había oído mencionar durante mi tiempo en servicio. Pero entonces los sirvientes rara vez aprendían detalles familiares a menos que fueran directamente relevantes para nuestras tareas. Gracias, yo logré. Tú eres muy amable. Él sonrió, transformando su cara seria en algo más cálido. El rey tenía razón al traerte aquí. Lo que sea que te pasó a ti, no fue justo. Nosotros todos sabíamos que no fue justo. Yo lo miré fijamente. Tú sabías. Nosotros sabíamos que algo estaba mal. Thomas se movió incómodamente. Lady Cordelia siempre ha sido difícil, pero ella es familia, y su palabra tiene peso. Cuando tú fuiste despedida, algunos de nosotros lo cuestionamos, pero él se interrumpió, encogiéndose de hombros impotentemente. Nosotros somos solo guardias. Nuestras opiniones no cuentan mucho. Antes de que yo pudiera responder, él se excusó, dejándome sola en esta habitación imposible. Yo me quedé congelada por un largo momento, asustada de tocar cualquier cosa para perturbar la perfección. Luego mi reflejo captó mi ojo en el espejo alto junto al armario, y yo no pude contener una pequeña, horrorizada risa. Yo parecía un fantasma, pálida y demacrada, mi pelo rubio enredado y apelmazado, mi vestido rasgado y sucio, sin posibilidad de reparación. Círculos oscuros sombreaban mis ojos, y había moretones en mis brazos que yo no recordaba haber recibido. 3 semanas en las calles habían dejado su marca, más visible de lo que yo me había dado cuenta mientras lo vivía. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Señorita Ashford, yo tengo tu cena. Una criada entró, no una que yo reconociera, lo cual era una pequeña misericordia, llevando una bandeja cargada con más comida de la que yo había visto en semanas. Pollo asado, pan fresco, queso, fruta y una tetera que olía a cielo. Ella lo puso en la mesa pequeña junto a la ventana, me dio una mirada rápida y curiosa y se fue sin comentario. Yo me acerqué a la comida cautelosamente,
medio convencida de que podría desaparecer si yo la alcanzaba, pero permaneció sólido y real. Y cuando yo finalmente di un bocado de pan, yo tuve que cerrar mis ojos contra el torrente de sensación, cálida, fresca, real. Yo comí lentamente, forzándome a no apresurarme, a pesar del hambre desesperada de mi cuerpo. Demasiado, demasiado rápido me enfermaría. Y yo no podía permitirme mostrar debilidad. No ahora cuando yo todavía no entendía qué juegos estaba jugando o qué papel yo estaba destinada a llenar en él. El rey me había mirado durante la selección y había visto algo. ¿Qué? Yo había estado aterrorizada ese día, intentando tan fuerte mezclarme con las otras esperanzadas, aunque yo sabía que no pertenecía entre ellas. Yo había usado mi mejor vestido, raído en los dobladillos, pero limpio, y mantenido mis ojos bajos como se me indicó. Cuando él había pasado, yo había levantado la vista por solo un latido, algún instinto tonto haciéndome encontrar su mirada. Él se había detenido. Yo recordé eso ahora, el detalle volviendo nítido y claro. Él se había detenido, y sus ojos se habían ensanchado ligeramente. Y por 3 segundos interminables, todo el salón había contenido la respiración. Luego, Lady Cordelia había aparecido a su codo, susurrando algo urgente, y él había seguido. Al día siguiente, la horquilla había aparecido en mis aposentos. Yo terminé de comer y me giré hacia el baño, donde el vapor ya subía de la bañera llena. Thomas debe haber enviado a alguien para prepararlo mientras yo comía. Yo me desvestí lentamente, dejando mi vestido arruinado en un montón en el suelo, y me hundí en agua tan caliente que casi quemaba. Pero era una quemadura limpiadora, lavando 3 semanas de mugre y miedo y desesperanza. Yo fregué hasta que mi piel se puso rosa. Lavé mi pelo 3 veces hasta que finalmente se sintió limpio. Y solo entonces yo me permití reclinarme y simplemente existir en la calidez y seguridad de este momento. Mañana todo podría desmoronarse de nuevo. El rey podría descubrir que yo verdaderamente no era nadie, que lo que sea que él pensó que había visto en mí era solo proyección o aclara la garganta imaginación. Lady Cordelia podría hilar nuevas mentiras, producir nueva evidencia de mi indignidad. Yo podría encontrarme de nuevo en las calles. Este breve respiro, nada más que una cruel burla. Pero esta noche yo estaba limpia y alimentada y cálida, y eso tendría que ser suficiente. Yo me quedé en el baño hasta que el agua se enfrió. Luego me envolví en una toalla lo suficientemente suave como para ser pecaminosa, y regresé acolchada al dormitorio en el que alguien había estado mientras yo me bañaba. La bandeja de comida se había ido, reemplazada por una pila ordenada de ropa en la cama. Un camisón, un vestido de día en azul suave, ropa interior, incluso zapatillas. Yo me vestí con el camisón y me subí a la cama enorme, hundiéndome en un colchón que se sentía como dormir en nubes. Las sábanas olían a lavanda y sol, y las almohadas acunaban mi cabeza con perfecta suavidad. Yo debería haberme dormido inmediatamente. Mi cuerpo estaba exhausto, escurrido por semanas de estrés y poco descanso. Pero mi mente corría, reproduciendo cada momento de la tarde. La expresión del rey cuando él me había reconocido, su ira por mi despido, su insistencia en que él lo arreglaría. ¿Por qué a él le importaba? Esa pregunta circulaba sin fin, no encontrando asidero en ninguna respuesta razonable. Eventualmente, el agotamiento ganó sobre la confusión, y yo me dejé llevar a un sueño inquieto, lleno de sueños fragmentados de adoquines y luz de linterna y ojos oscuros que veían demasiado. Yo desperté a la luz del sol fluyendo por las ventanas y la sensación desorientadora de no saber dónde estaba. Por un momento de pánico,
Yo pensé que de alguna manera había irrumpido en la hacienda, que yo sería descubierta y castigada. Luego la memoria regresó. El rey, el carruaje, esta habitación. Y yo me senté lentamente, medio esperando que todo hubiera sido un sueño febril. Pero no, la habitación permaneció sólida a mi alrededor, hermosa e imposible. Y ahí, colgada sobre la silla, estaba la ropa prestada, prueba de que la noche anterior realmente había sucedido. Un suave golpe precedió a la misma criada de ayer por la tarde. Buenos días, señorita Ashford. Yo soy Clara. Yo he sido asignada para atenderte durante tu estancia. Durante tu estancia, no permanentemente, un arreglo temporal, entonces hasta que lo que sea que necesitaba ser resuelto fuera resuelto. El rey solicita tu presencia en su estudio a las 10 Winton. Clara continuó, dejando una bandeja de desayuno, más comida, suficiente para 3 personas. Eso te da a ti alrededor de 1 hora para prepararte. ¿Te gustaría ayuda para vestirte? Yo asentí, de repente nerviosa. El estudio donde las decisiones eran tomadas y los juicios pasados, donde mi destino sería determinado por un hombre que yo apenas conocía que parecía preocuparse por mi bienestar por razones que yo no podía comprender. Clara me ayudó a ponerme el vestido azul, que le quedaba notablemente bien, y me cepilló el pelo hasta que cayó en suaves ondas por mi espalda. Ella ofreció cosméticos, pero yo los rechacé. Lo que sea que pasara hoy, yo quería enfrentarlo como yo misma, no escondida detrás de polvo y pintura. A 5 minutos para las 10, Thomas apareció para escoltarme. Nosotros caminamos por pasillos que yo una vez había limpiado, pasando retratos de ancestros con caras severas y tapices elaborados representando victorias históricas. Sirvientes se apresuraban con sus tareas matutinas y más de uno se detuvo a mirar fijamente mientras yo pasaba. Las noticias viajaban rápido en una casa como esta. El estudio del rey estaba en el 3er piso en una torre de esquina con ventanas en 2 lados. Thomas golpeó, me anunció y luego retrocedió, dejándome entrar sola. La habitación era sorprendentemente íntima comparada con los grandes espacios que yo había visto en otros lugares, forrada con estanterías, dominada por un gran escritorio cubierto de papeles y mapas, amueblada con sillas cómodas dispuestas cerca de una chimenea. Y ahí, parado junto a la ventana con su espalda hacia mí, estaba el rey Alfa mismo. Él se había despojado de la ropa formal de anoche por algo más simple: pantalones oscuros, una camisa blanca con las mangas enrolladas revelando antebrazos veteados de músculo. Su pelo oscuro estaba ligeramente despeinado como si él hubiera estado pasando sus manos por él. Y cuando él se giró para mirarme, yo vi el agotamiento tallado en sus facciones. «Eleanor», él dijo, y señaló una silla. «Por favor, siéntate». Yo obedecí, posándome nerviosamente en el borde del asiento. Él se movió para pararse delante de mí. Luego pareció pensárselo mejor y tomó la silla junto a la mía en su lugar, eliminando la dinámica de poder de él de pie mientras yo me sentaba. «Yo pasé la noche investigando tu despido», él dijo sin preámbulos. El informe que yo recibí fue iluminador. Mi corazón martilló. «Su Majestad, yo juro que no. Yo sé que tú no robaste nada». Su voz era firme, cierta. «La horquilla que fue encontrada en tus aposentos pertenecía a Lady Cordelia. Ella la reportó como desaparecida la mañana después de la selección y convenientemente apareció en tu habitación esa misma tarde. El momento por sí solo es condenatorio, pero hay más». Él se inclinó hacia adelante, codos en sus rodillas, y la intensidad de su enfoque me hizo sentir inmovilizada en su lugar.
3 sirvientes se presentaron durante la noche una vez que ellos supieron que yo estaba haciendo preguntas y admitieron que ellos habían visto a Lady Cordelia entrando en tus aposentos mientras tú estabas trabajando en otro lugar. Ellos estaban demasiado asustados para hablar antes, asustados de perder sus posiciones si ellos acusaban a un miembro de la familia, pero ellos están dispuestos a testificar ahora. Alivio y vindicación me inundaron en igual medida, tan fuerte que yo me sentí mareada. Entonces yo estoy libre de cargos. Tú nunca fuiste culpable. Su mandíbula se tensó. Tú fuiste incriminada deliberadamente y maliciosamente por alguien que debería haber protegido a la gente bajo su autoridad, no perseguirlos. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que yo pudiera detenerla. ¿Por qué ella haría eso? El rey estuvo callado por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Cuando él habló, su voz era baja, casi renuente, porque durante la selección yo me detuve cuando te vi. Yo nunca me detengo. En 10 años de estas ceremonias, yo he caminado por miles de candidatos sin pausar ni una vez. Pero tú, él exhaló lentamente. Tú me miraste, y por solo un segundo, yo olvidé dónde estaba. Olvidé la actuación, las expectativas, todo ello. Yo solo te vi a ti. Realmente te vi. Y Cordelia notó. Mi aliento se cortó. Ella estaba celosa. No celosa. Amenazada. Él se paró abruptamente, paseándose hacia la ventana. Cordelia ha estado buscando consolidar poder por años. Ella quiere a su hija casada con alguien influyente. Quiere controlar a quien yo elija como reina. Quiere asegurar que su línea familiar permanezca cerca del trono. Tú, alguien que ella veía como insignificante, captando mi atención genuina. Eso era peligroso para sus planes. Él se giró de nuevo hacia mí y había algo crudo en su expresión. Así que, ella te destruyó, te acusó de robo, te hizo echar sin investigación, aseguró que tú no tendrías recurso y ningún futuro. Todo porque yo te miré por 3 segundos demasiado tiempo. El peso de ello me oprimía que mi vida entera había sido trastocada por una mirada, un momento, algo que yo ni siquiera había controlado. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Su voz se endureció. Ahora, Lady Cordelia enfrenta consecuencias. Ella será despojada de su posición, removida de la casa, y su familia responderá por conspirar para acusar falsamente a una sirvienta. La ley es clara en tales asuntos, incluso cuando el perpetrador es la nobleza. Su majestad, ella es su familia. Ella es una criminal. Las palabras salieron afiladas, finales, y yo no protegeré a criminales incluso si compartimos sangre. La ley debe aplicarse igualmente, o no significa nada. Él cruzó de vuelta hacia mí, y lentamente, cuidadosamente, él se arrodilló para que nosotros estuviéramos al nivel de los ojos. El gesto me impactó, un rey alfa arrodillándose ante una excriada, pero él no pareció notar la impropiedad. Eleanor, yo quiero que tú entiendas algo. Lo que se te hizo a ti fue mi fracaso. Yo debería haber verificado tu partida personalmente. Yo debería haber preguntado por qué tú desapareciste. Yo debería haberte protegido y yo no lo hice. Esa culpa me pertenece a mí. Tú no sabías. Yo debería haber sabido. Su mano se movió como para tocar la mía. Luego se detuvo, flotando en el espacio entre nosotros. Y yo quiero hacer las paces si tú me dejas. Tu posición en la casa será restaurada con un ascenso y salarios aumentados. Tú tendrás una habitación adecuada en los aposentos del personal, o si tú prefieres, una pequeña cabaña en los terrenos, y tú tendrás mi garantía personal de que nada como esto volverá a suceder. Era generoso, más que generoso.
Era todo lo que yo debería querer. Pero algo en sus ojos, algún hambre o soledad sin nombre, me hizo dudar. ¿Por qué yo siento que hay más? Yo pregunté suavemente. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Porque tú ves demasiado claramente. Eso fue lo que me detuvo durante la selección. Tú no estabas actuando. Todos los demás estaban jugando un papel, tratando de ser lo que ellos pensaban que yo quería. Pero tú eras solo tú misma, asustada y genuina y completamente real. Él finalmente dejó caer su mano a su rodilla, rompiendo el casi toque. Yo estoy rodeado de gente que quiere algo de mí. Poder, estatus, proximidad al trono. Pero tú me miraste como si yo fuera solo un hombre, y eso él sacudió su cabeza. Yo no me he sentido visto así en más tiempo del que puedo recordar. Mi corazón le dolió por él. Este hombre poderoso que parecía desesperadamente solo a pesar, o quizás debido a su posición. Yo no quiero ser otra persona usándote. Yo sé. Su voz era apenas un susurro. Esa es exactamente la razón por la que yo no puedo dejar de pensar en ti. La confesión colgó entre nosotros, pesada con implicaciones que ninguno de nosotros parecía listo para abordar. Afuera, un reloj tocó la hora, rompiendo el hechizo. El rey se levantó suavemente, su expresión volviendo a algo más controlado, más regio. Tú no tienes que decidir nada hoy, él dijo. Tómate tu tiempo, acomódate, recupérate de lo que has pasado. Tu habitación en el ala este es tuya por el tiempo que la necesites. Nosotros podemos discutir los detalles de tu regreso al servicio cuando quieras. Yo me levanté también, alisando el vestido prestado con manos temblorosas. Gracias, Su Majestad, por todo. Sebastián, él dijo de repente. Mi nombre es Sebastián, y cuando nosotros estemos solos, yo preferiría que tú lo usaras. La intimidad de la petición hizo que mi pulso se acelerara. Yo no estoy segura de que eso sería apropiado, Su Majestad. Probablemente no. Su sonrisa fue leve pero genuina, pero yo estoy pidiendo de todos modos. Antes de que yo pudiera responder, un golpe agudo nos interrumpió. Thomas entró, luciendo disculpándose. Su Majestad, Lady Cordelia ha llegado. Ella está bastante agitada. La expresión de Sebastian se volvió fría. Bien, muéstrala. Y Eleanor, él me miró fijamente. Yo me gustaría que tú te quedaras si estás dispuesta. Ella debería enfrentar lo que ha hecho. Yo quería negarme a escapar antes de que la confrontación pudiera comenzar. Pero yo vi la pregunta en sus ojos, y que es no una orden, sino una petición de solidaridad, y me encontré asintiendo. Yo me quedaré. La aprobación en su expresión hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho, y yo me di cuenta con sorprendente claridad de que yo habría enfrentado a 1000 Lady Cordelias si eso significaba verlo mirarme así, como si yo importara, como si yo valiera la pena proteger. La puerta se abrió más, y Lady Cordelia entró con un movimiento rápido, su hermoso rostro torcido con indignación, y yo me preparé para la tormenta a punto de estallar. Lady Cordelia se congeló cuando ella me vio de pie junto al escritorio del rey. Por solo una fracción de segundo, un shock genuino parpadeó a través de sus facciones perfectamente compuestas antes de que su expresión se endureciera en desdén aristocrático. Sebastián, ella dijo, ignorándome por completo. A mí se me dijo que esto era urgente. Yo no me di cuenta de que tú estarías entreteniendo invitados. Eleanor no es una invitada, Sebastián respondió fríamente. Ella es un miembro de esta casa que fue acusada y despedida injustamente. Yo creo que tú sabes algo sobre eso. Los ojos verdes de Cordelia se entrecerraron. Yo sé que ella fue atrapada con propiedad robada. La evidencia era clara. La evidencia fue fabricada.
Sebastián se movió para pararse a mi lado, un gesto sutil de solidaridad que no escapó a la atención de su prima. Yo tengo testimonio de 3 sirvientes que te vieron a ti entrando en los aposentos de Eleanor el día que la horquilla apareció. La misma horquilla que tú reportaste como desaparecida esa mañana. Esos sirvientes están mintiendo. Los 3 de ellos independientemente. Su voz bajó a algo peligroso. Ellos no tenían razón para mentir y todo que perder al presentarse. A diferencia de ti, ¿quién tenía toda la razón para remover a alguien que tú percibías como una amenaza? La compostura de Cordelia se resquebrajó ligeramente. ¿Una amenaza? Ella. Ella no es nadie, Sebastián. Una criada sin familia, sin conexiones, nada. Ella es alguien que yo noté. Él interrumpió en voz baja durante la selección. Y eso fue suficiente para que tú destruyeras su vida. El silencio que siguió fue sofocante. La cara de Cordelia se había puesto pálida bajo su polvo, sus manos apretándose en los pliegues de su costoso vestido. Cuando ella habló de nuevo, su voz tembló con furia apenas contenida. Tú te detuviste por 3 segundos. 3 segundos, Sebastián, ¿y tú quieres trastocar todo por ello? Yo hice lo que era necesario para proteger los intereses de esta familia. Esa chica tenía ideas por encima de su posición. Ella no tenía ideas en absoluto. Yo dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma. Ambos se giraron para mirarme, y yo me forcé a continuar a pesar de mi corazón acelerado. Yo conocía mi lugar, Lady Cordelia. Yo nunca aspiré a nada más allá de mi trabajo. Cuando el rey me miró durante la selección, yo estaba tan sorprendida como cualquiera. Pero tú decidiste, aclara la garganta, que la sorpresa era ambición, y tú me castigaste por algo que yo nunca busqué. El labio de Cordelia se curvó. ¿Tú esperas que yo crea que tú no tenías diseños? ¿Que tú no estabas tratando de llamar su atención, de elevarte a ti misma? Yo espero que tú digas la verdad. Sebastián interrumpió. Su aclara la garganta tono como hielo. Pero ya que eso parece más allá de ti, déjame ser claro sobre lo que sucede a continuación. Tú eres removida de tu posición como jefa de la casa, efectivo inmediatamente. Tú dejarás la hacienda al atardecer hoy, y tú no regresarás sin mi permiso explícito. El compromiso de tu hija con Lord Ashton está disuelto. Yo ya he enviado aviso. Y si tú alguna vez intentas contactar a Eleanor o interferir con su vida de nuevo, las consecuencias serán mucho más severas. La cara de Cordelia se puso roja. Tú exiliarías a tu propia familia por una sirvienta. El consejo nunca apoyará esto. El consejo me responde a mí. La voz de Sebastián se volvió peligrosamente suave. Y yo respondo a la ley que tú violaste. Sé agradecida de que yo no estoy persiguiendo cargos formales. Incriminar a alguien por robo es un delito criminal, prima o no. Por un largo momento, Cordelia lo miró fijamente, y yo la vi calculando mentalmente, buscando algún ángulo o ventaja, no encontrando ninguna. Su mirada se desvió hacia mí, y el odio en sus ojos me puso la piel de gallina. Esto no ha terminado, ella dijo en voz baja. Tú puedes tener su protección ahora, pero no durará. Hombres como él no se mantienen interesados en chicas como tú. Eventualmente, tú serás descartada. Y cuando eso suceda, tú no tendrás nada, ninguna posición, ninguna reputación, nada más que el conocimiento de que tú derribaste una casa noble por unas pocas semanas de atención. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho, encontrando cada inseguridad que yo había intentado enterrar. ¿Porque no tenía ella razón? ¿Qué era yo para Sebastián más allá de una fascinación momentánea, una conciencia culpable que él quería calmar? Fuera.
La única palabra de Sebastián sonó como un látigo. Ahora, Cordelia, antes de que yo cambiara de opinión sobre esos cargos formales, ella se fue con la cabeza en alto, pero yo pude ver el temblor en sus manos mientras ella pasaba rápidamente. La puerta se cerró detrás de ella con un clic decisivo, y la tensión en la habitación no se disipó tanto como se transformó en algo diferente. Algo esperaba con cosas tácitas. Yo siento que tú tuvieras que oír eso. Sebastián dijo en voz baja. Yo envolví mis brazos alrededor de mí misma, de repente fría a pesar de la calidez de la habitación. Ella no estaba del todo equivocada. Eleanor, no. Déjame terminar. Yo me giré para mirarlo, necesitando que él entendiera. Yo no sé qué es esto entre nosotros. Yo no sé si es culpa o curiosidad o solo soledad reconociéndose a sí misma. Pero yo no puedo ser la razón por la que tú destruyas relaciones familiares o te hagas enemigos de la nobleza. Yo no valgo eso. Él cruzó hacia mí en 3 rápidas zancadas, y sus manos subieron para enmarcar mi cara, suaves, a pesar de la intensidad ardiendo en sus ojos oscuros. No me digas lo que tú vales. Tú sobreviviste 3 semanas en las calles por una mentira. Y tú lo superaste sin perder tu compasión o tu honestidad. Tú me miraste hoy durante las acusaciones de Cordelia, y tú todavía intentaste encontrar razón en sus acciones, incluso después de lo que ella te hizo a ti. Esa fuerza, esa bondad. ¿Tú tienes alguna idea de lo raro que es eso? Sus pulgares rozaron mis pómulos y yo me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas deslizándose por mi cara. Yo estoy asustada, yo susurré. Yo estoy asustada de que esto sea temporal, que yo perderé todo de nuevo, que yo empezaré a esperar y luego yo probaré que no es temporal. Él se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía. Yo probaré que tú puedes esperar, que tú puedes confiar en esto. Dame esa oportunidad, Eleanor. Por favor, yo quería. Dios, yo quería tan mal que dolía físicamente, pero el miedo me mantuvo congelada. Todas las lecciones aprendidas de una vida de decepción, advertencias gritando en mi cabeza. Un golpe en la puerta nos hizo a ambos retroceder rápidamente. Thomas entró, luciendo disculpándose. Su Majestad, el Consejo se ha reunido para la sesión de la mañana. Ellos están esperando. Sebastián exhaló lentamente, claramente frustrado por la interrupción. Aclara la garganta. Diles que yo estaré allí en 5 minutos. Después de que Thomas se fue, Sebastián se giró de nuevo hacia mí. Yo tengo que irme, pero esta conversación no ha terminado. ¿Tú cenarás conmigo esta noche? Solo nosotros dos. En algún lugar privado donde nosotros podamos realmente hablar. Era peligroso. Cada instinto que yo tenía para la autopreservación me dijo que declinara, que mantuviera distancia entre nosotros, que me protegiera del inevitable desamor. Pero yo miré en sus ojos y vi el mismo miedo que yo sentía. El miedo de estar solo, de ser visto solo por lo que tú podías proveer en lugar de quien tú eras. Sí, yo me oí decir, yo cenaré contigo. El alivio en su cara era tan profundo que hizo que mi pecho doliera. Y yo enviaré a alguien para llevarte al comedor privado. Él dudó, luego añadió suavemente, gracias, Eleanor, por quedarte, por no correr. Después de que él se fue, yo me quedé sola en su estudio por un largo momento, intentando procesar todo lo que había sucedido. Hace 24 horas yo había estado durmiendo en adoquines. Ahora yo estaba de pie en las habitaciones privadas del Rey Alfa, preparándome para una cena que se sentía sospechosamente como una cita con un hombre que me miraba como si yo tuviera respuestas a preguntas que él había dejado de hacer años atrás.
Clara apareció para escoltarme de vuelta a mi habitación, y yo pasé el resto del día en un extraño estado de suspensión. Yo intenté leer de los libros que yo encontré en el estante, pero no pude concentrarme. Yo picoteé el almuerzo que fue traído, mi estómago demasiado anudado con nervios para comer correctamente. Yo miré por la ventana a los jardines de abajo, viendo a los sirvientes cumplir con sus deberes, deberes que yo había realizado hace solo semanas. Alrededor de las 4 ceno, Clara regresó con un brazo lleno de vestidos. El rey pidió que nosotros te encontráramos algo apropiado para la cena, ella explicó, poniéndolos sobre la cama. Estos pertenecen a su hermana, la princesa Helena. Ella está actualmente viajando en el extranjero, pero yo estoy segura de que a ella no le importaría el préstamo. Yo examiné los vestidos cuidadosamente, todos hermosos, todos mucho más finos que cualquier cosa que yo hubiera usado alguna vez. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señorita. ¿Cómo es él? ¿Realmente cómo es? Quiero decir, no la persona pública, sino él. La expresión de Clara se suavizó. Él está solo, señorita. Lo ha estado desde que yo he trabajado aquí. El difunto rey, su padre, era un hombre duro, demandaba perfección, mostraba poco afecto. Su majestad aprendió temprano a mantener sus sentimientos encerrados. Cuando su hermana se fue en su gira diplomática el año pasado, yo creo que empeoró. Ella era la única persona con la que él parecía verdaderamente cómodo. Ella alisó uno de los vestidos con distracción. Las ceremonias de selección, el desfile de candidatos. Yo creo que él los teme. Todas esas mujeres actuando, compitiendo, ninguna de ellas preocupándose por él como persona, solo por la corona que él lleva. Y entonces tú lo miraste como si él fuera humano. Y ella sonrió suavemente. Bueno, tú viste cómo él respondió. Sus palabras asentaron algo en mí, una pieza del rompecabezas encajando. Sebastián no estaba buscando perfección o actuación. Él estaba buscando conexión, por alguien que viera más allá de los títulos y el poder al hombre debajo. Ayúdame a elegir, yo dije en voz baja. Yo quiero lucir bien, pero yo no quiero parecer que yo estoy intentando demasiado. La sonrisa de Clara se ensanchó y juntos nosotros seleccionamos un vestido en verde esmeralda profundo, simple en diseño pero elegante en ejecución. Ella me ayudó a bañarme de nuevo, a lavar mi pelo, y luego pasó 1 hora creando suaves rizos que enmarcaban mi cara. Un toque de color en mis labios, un toque de polvo para unificar mi tez. Y cuando yo finalmente me miré en el espejo, yo apenas me reconocí a mí misma. Yo parecía alguien que pertenecía a este mundo, alguien digno de cenar con un rey. A las 7, precisamente, Thomas llegó para escoltarme. Nosotros caminamos por los pasillos de la hacienda, pero en lugar de dirigirnos al comedor formal, él me llevó a una habitación más pequeña en el ala residencial. Luz cálida se derramaba desde la entrada, y yo podía oler algo delicioso, carne asada y pan fresco y hierbas que yo no podía nombrar. Él está esperando adentro, Thomas dijo con una sonrisa alentadora. Y señorita, intenta relajarte. Él está tan nervioso como tú. La idea del rey Alfa estando nervioso parecía absurda, pero cuando yo entré en la habitación y vi a Sebastián parado junto a la ventana, yo me di cuenta de que Thomas tenía razón. Su postura estaba tensa, sus manos entrelazadas detrás de su espalda de una manera que sugería que él se estaba refrenando de inquietarse. Él se giró cuando yo entré, y la expresión que cruzó su cara me hizo contener el aliento. Asombro, aprecio, algo más profundo que yo no me atrevía a nombrar. Eleanor, él dijo suavemente, tú te ves hermosa.
Yo sentí calor subir en mis mejillas. El vestido es de tu hermana. Clara me ayudó. No es el vestido. Él cruzó hacia mí lentamente, como si temiera que un movimiento repentino pudiera asustarme. Aunque el verde te sienta bien, es la forma en que tú estás de pie, la forma en que tú me estás mirando, como si tú ya no tuvieras miedo. Yo estoy aterrada, yo admití, pero yo estoy aquí de todos modos. Su sonrisa fue leve pero genuina. Eso se llama coraje. Ven, siéntate. Yo hice que la cocina preparara algo especial. La mesa estaba puesta íntimamente, dos puestos enfrentados, velas proporcionando luz suave, un ramo de flores frescas en el centro. Era romántico de una manera que parecía cuidadosamente orquestada, como si él hubiera planeado cada detalle. Él sostuvo mi silla para mí, un gesto que se sintió tanto cortés como genuino. Luego tomó su propio asiento. Por un momento, nosotros solo nos miramos el uno al otro, y yo vi mi propia incertidumbre reflejada en sus ojos. Yo no sé cómo hacer esto, él dijo de repente. Cortejar a alguien, quiero decir, no apropiadamente. Todo en mi vida ha sido arreglado o formal o performativo. Esto de sentarme con alguien que yo realmente quiero conocer, intentando hacer una conexión real, yo estoy asustada de que yo lo haré mal. Su honestidad me desarmó completamente. Yo no sé cómo hacer esto tampoco. Yo nunca, nadie me ha mirado a mí de la forma en que tú lo haces, como si yo importara. Tú sí importas. Él extendió la mano a través de la mesa, palma hacia arriba, una invitación. Más de lo que tú sabes, yo puse mi mano en la suya, sintiendo la calidez de su piel, los callos que hablaban de entrenamiento con armas y trabajo duro. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos suavemente, y algo en mi pecho se aflojó, un nudo de miedo comenzando a desentrañarse. Cuéntame sobre ti, él dijo en voz baja. No los hechos en tu registro de empleo, cosas reales, con qué sueñas, qué te hace reír, a qué le tienes miedo. Y así lo hice. Lentamente al principio, luego con creciente confianza, yo le conté sobre mi madre, quien murió cuando yo tenía 16 años, sobre los libros que yo amaba leer de niña, sobre los jardines que yo había cuidado en la hacienda, porque cultivar cosas me hacía sentir útil. Yo le conté sobre el miedo que había vivido en mi pecho por 3 semanas y el extraño alivio que yo había sentido cuando él me había encontrado, como si alguna parte de mí hubiera estado esperando un rescate incluso cuando yo había dejado de creer que vendría. Él escuchó con completa atención, nunca interrumpiendo, su pulgar trazando pequeños círculos en el dorso de mi mano. Y cuando yo finalmente me quedé sin palabras, él compartió sus propias historias sobre una infancia pasada intentando complacer a un padre imposible, sobre el peso de las expectativas que habían aplastado cualquier sentido de sus propios deseos, sobre ver a los candidatos desfilar por las ceremonias de selección y sentir nada más que vacío hasta tú. Él dijo suavemente, tú me miraste y por primera vez en años, yo sentí algo real. Algo que no era deber o responsabilidad o el papel que yo se supone que debo desempeñar. Solo conexión. La cena llegó en platos, cada uno más delicioso que el anterior, pero yo apenas probé nada de ello. Toda mi atención estaba enfocada en Sebastián, en la forma en que sus ojos se arrugaban cuando él sonreía, en la vulnerabilidad en su voz cuando él hablaba sobre su soledad, en la fuerza suave de su mano sosteniendo la mía. ¿Puedo preguntarte algo? Yo dije durante una pausa en la conversación durante la selección, después de que tú te detuviste. ¿Qué te dijo Cordelia a ti? Su expresión se oscureció ligeramente. Ella dijo que tú eras una sirvienta que de alguna manera se había infiltrado en la ceremonia,
que tú no tenías nada que hacer allí. Ella sugirió que tú podrías estar intentando avergonzar a la corona o que tú habías mentido para obtener entrada. Fue suficiente para hacerme dudar de lo que yo había sentido, para convencerme a mí mismo de que yo había imaginado la conexión. Y ahora yo sé que ella estaba mintiendo porque ella estaba amenazada. Y yo sé que lo que yo sentí era real porque yo lo siento aún más fuerte ahora. Él se puso de pie, aún sosteniendo mi mano, y suavemente me puso de pie. Baila conmigo. No hay música. Entonces nosotros haremos la nuestra. Él me atrajo cerca, una mano en mi cintura, la otra aún agarrando la mía, y nosotros nos balanceamos suavemente a la luz de las velas. Era íntimo y aterrador y perfecto. Yo podía sentir la fuerza sólida de él, oler cedro y algo salvaje que era solo él. Y cuando yo apoyé mi cabeza contra su pecho, yo oí el latido constante de su corazón. Alienor, él murmuró contra mi pelo. Yo sé que esto es rápido. Yo sé que tú tienes toda la razón para ser cautelosa. Pero yo necesito que tú sepas que esto no es curiosidad o culpa o alguna fascinación pasajera. Tú me importas a mí. Tú has importado desde el momento en que yo te vi por primera vez, y cada momento desde entonces solo lo ha hecho más fuerte. Yo me eché hacia atrás lo suficiente para mirarlo. ¿Qué estás diciendo? Sus ojos oscuros buscaron los míos, y yo vi nerviosismo y esperanza, y algo que parecía miedo. Yo estoy diciendo que yo quiero cortejarte apropiadamente. Yo quiero saber todo sobre ti. Yo quiero construir algo real contigo si tú me dejas. Y yo estoy diciendo que cuando venga la próxima ceremonia de elección, si tú estás dispuesta, yo quiero elegirte. No como mi reina, él añadió rápidamente, viendo mi pánico. Todavía no. Solo como alguien que yo estoy cortejando, alguien con quien yo estoy construyendo un futuro. Un paso a la vez, mi mente dio vueltas. El rey Alfa quería cortejarme públicamente, a pesar de mi origen, a pesar del escándalo que causaría, a pesar de todo. El consejo nunca lo aceptará. Yo susurré. El consejo aprenderá a vivir con mis elecciones. Su mano subió para cortar mi cara. Yo no soy mi padre. Yo no dejaré que el deber destruya la posibilidad de felicidad. Ya no más. Yo debería haber dicho no. Debería habernos protegido a ambos de las consecuencias inevitables. Pero mirando en sus ojos, viendo la esperanza y el miedo y el afecto genuino allí, yo me encontré asintiendo en su lugar. Un paso a la vez, yo estuve de acuerdo suavemente. Su sonrisa transformó toda su cara, haciéndolo lucir más joven, más ligero, libre del peso que él usualmente llevaba. Y cuando él se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme, yo me levanté de puntillas para encontrarlo en su lugar. El beso fue suave, interrogativo, lleno de promesa en lugar de demanda. Sus labios estaban cálidos contra los míos, y cuando yo suspiré en él, su brazo se tensó alrededor de mi cintura, tirándome más cerca. Fue mi primer beso, y se sintió como todo lo que yo había leído en libros. Chispas y calidez y un sentido de rectitud que fue hasta los huesos. Cuando nosotros finalmente nos separamos, ambos respirando ligeramente más fuerte, él apoyó su frente contra la mía. «Quédate», él susurró. «No aquí, no esta noche, pero quédate en la hacienda. No como una sirvienta, sino como lo que sea que tú quieras ser. Dale a esto una oportunidad para crecer». Y rodeada por la luz de las velas y el sabor persistente de su beso, con mi corazón más lleno de lo que había estado en años, yo le di la única respuesta que yo pude. Sí. Las siguientes 3 semanas pasaron en un sueño del que yo seguía esperando despertar.
Sebastián mantuvo su palabra sobre cortejarme apropiadamente, lentamente, cuidadosamente, con una paciencia que tanto me frustraba como me tranquilizaba. Nosotros desayunábamos juntos la mayoría de las mañanas en el comedor privado, hablando de todo y de nada mientras el sol salía sobre los jardines. Él me mostró partes de la hacienda que yo nunca había visto durante mi tiempo como sirvienta. La biblioteca con sus techos abovedados y estantes interminables, el conservatorio lleno de plantas exóticas, el observatorio de la torre donde su hermana solía estudiar las estrellas. Pero él también continuó sus deberes como rey, desapareciendo por horas en reuniones del consejo y sesiones diplomáticas, dejándome a mí para navegar mi extraña nueva existencia en los espacios entre sirvienta y nobleza. Clara permaneció mi compañera constante, ayudándome a adaptarme a ropa que no tenía parches, comida que aparecía sin que yo tuviera que rogar por ella, y las miradas curiosas del personal que no podía del todo averiguar qué estaba yo haciendo en el ala este. El chisme era inevitable. Yo oí susurros en pasillos, sentí ojos siguiéndome cada vez que yo me aventuraba en espacios compartidos. Algunos de los sirvientes estaban contentos por mí, particularmente Thomas, y algunos otros que habían presenciado mi despido y sentido la injusticia de ello, pero otros eran sospechosos, resentidos, convencidos de que yo de alguna manera había manipulado al rey para beneficio personal. Yo intenté no dejar que me molestara. Intenté enfocarme en la felicidad tentativa creciendo entre Sebastián y yo. La forma en que su cara se iluminaba cuando yo entraba en una habitación, los toques suaves que se estaban volviendo más frecuentes, su mano en la parte baja de mi espalda, dedos rozando los míos mientras caminábamos, el suave beso que él me apretaba en la frente antes de irse a las reuniones del consejo. Pero las palabras de Cordelia me perseguían. Hombres como él no se mantienen interesados en chicas como tú. En el día 18, Sebastián me invitó a acompañarlo en un paseo por los bosques reales. Yo nunca había estado en un caballo, algo que pareció deleitarlo a él en lugar de avergonzarme a mí. Entonces yo te enseñaré, él dijo, ojos cálidos con afecto. Es hora de que tú experimentes la hacienda apropiadamente, no solo desde dentro de las paredes. Los establos eran impresionantes, filas de caballos relucientes atendidos por mozos que claramente amaban su trabajo. La montura de Sebastián era un enorme semental negro que parecía igualar su energía, poderoso y apenas refrenado. Para mí, él seleccionó una yegua más mansa llamada Daisy, con ojos amables y un temperamento paciente. Ella era la favorita de mi hermana, él explicó, acariciando el cuello del caballo. Elena aprendió a montar en ella. Ella te cuidará. Con la instrucción paciente de Sebastián y sus manos fuertes ayudándome a montar, yo me encontré sentada a caballo por primera vez en mi vida. La altura era vertiginosa, pero Sebastián se mantuvo cerca, una mano en la brida de Daisy, paseándonos en círculos lentos hasta que yo me relajé en el ritmo. Ahí, él dijo suavemente, tú eres una natural. ¿Lista para intentar algo más rápido? Nosotros salimos a caballo juntos, Sebastián manteniendo su semental a un paso fácil a mi lado. El bosque era hermoso a fines de otoño, árboles ardiendo con color, el aire fresco y agudo con la promesa de invierno. Él me mostró un arroyo donde él había jugado de niño, un claro donde su hermana había montado elaboradas fiestas de té para sus muñecas, una cresta con vistas a todo el valle donde tú podías ver 3 aldeas y el río serpenteando a través de ellas como una cinta plateada. Nosotros nos detuvimos en la cresta para descansar los caballos, y Sebastián me ayudó a desmontar, sus manos fuertes y seguras en mi cintura. Por un momento, él no me soltó,
Solo se quedó ahí mirándome con una expresión que yo estaba aprendiendo a reconocer. Hambre mezclada con contención. Deseo templado por respeto por el ritmo que yo necesitaba. ¿Qué estás pensando? Yo pregunté suavemente. Que yo quiero besarte, él admitió. Que yo he querido besarte cada momento desde esa primera noche. Pero yo estoy intentando ser paciente para dejar que esto se desarrolle naturalmente. Y si yo no quiero que tú seas paciente, sus ojos se oscurecieron. Eleanor. Yo me levanté de puntillas y lo besé, cortando lo que sea cuidadoso y honorable que él estaba a punto de decir. Él hizo un sonido bajo en su garganta, sorprendido. Pero luego sus brazos me rodearon, tirándome a ras contra él mientras él profundizaba el beso. Esto no era como la exploración suave de nuestro primer beso. Esto era calor y necesidad, y semanas de tensión finalmente encontrando liberación. Cuando nosotros finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su control visiblemente asustado, él presionó su frente contra la mía y rió temblorosamente. Tú vas a destruirme, él murmuró, completamente desentrañar cada disciplina cuidadosamente mantenida que yo tengo. Bien, yo dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Tú eres demasiado controlado, demasiado cuidadoso. A veces está bien simplemente sentir. Él se echó hacia atrás para mirarme apropiadamente, y algo en su expresión cambió. Se volvió más abierto, más vulnerable. Yo me estoy enamorando de ti. Yo necesito que tú sepas que esto no es un juego o un experimento o culpa manifestándose como afecto. Yo me estoy enamorando de ti, Eleanor Ashford, y eso me aterra. Mi corazón tartamudeó. ¿Por qué te aterra a ti? Porque yo nunca he sentido esto antes. Porque yo no sé cómo proteger esto para mantenerlo a salvo de todas las fuerzas que intentarán destruirlo. El consejo, la nobleza, las expectativas. Él ahuecó mi cara en sus manos. Yo tengo miedo de que yo te fallaré a ti, que yo no seré lo suficientemente fuerte para elegirte a ti sobre el deber cuando venga la presión. Yo cubrí sus manos con las mías. Entonces nosotros seremos lo suficientemente fuertes juntos, un paso a la vez. Recuerda su beso esta vez fue tierno, reverente, lleno de gratitud y algo más profundo. Cuando nosotros finalmente regresamos a caballo a la hacienda, su mano encontró la mía, nuestros caballos caminando tan cerca que nuestras piernas se rozaban con cada paso. Esa tarde, Sebastián me convocó a su estudio con inusual urgencia. Cuando yo llegué, yo lo encontré paseándose, la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Papeles estaban esparcidos por su escritorio, y su pelo estaba en ángulos salvajes como si él hubiera estado pasando sus manos por él repetidamente. ¿Qué pasa? Yo pregunté inmediatamente. Él se giró para mirarme, y yo vi frustración e ira en guerra en su expresión. El consejo se reunió esta tarde. Ellos han decidido celebrar otra ceremonia de selección en 2 semanas. Mi estómago cayó. ¿Otra? Pero tú acabas de tener una hace 3 meses. Exactamente. Ellos me están presionando para elegir una reina, alegando que el reino necesita estabilidad y un heredero. Pero la verdadera razón, su mandíbula se tensó. Ellos han oído rumores sobre nosotros, sobre mí cortejando a alguien inadecuado. Este es su intento de forzar mi mano, de desfilar candidatos aceptables frente a mí y presionarme para que elija a uno de ellos en lugar de a ti. El miedo que había estado al acecho debajo de mi felicidad surgió. Quizás tú deberías. ¿Qué? Él me miró fijamente como si yo le hubiera sugerido que abdicara. Elige a alguien adecuado, alguien que el consejo apruebe, alguien que no cause agitación política. Eleanor, no. Él cruzó hacia mí en 3 rápidas zancadas.
Yo no te estoy abandonando para hacer que el consejo esté cómodo. Yo te dije que yo me estaba enamorando de ti, y yo lo decía en serio. Yo no caminaré por otra ceremonia de selección pretendiendo considerar candidatos cuando yo ya he encontrado a la persona que yo quiero. Pero yo no puedo participar en la selección. Yo dije desesperadamente. Yo no tengo familia, ni título, ni posición. Los requisitos son arbitrarios y anticuados. Él me agarró los hombros suavemente. Pero tú tienes razón en que intentar incluirte en la ceremonia oficial causaría problemas que nosotros no estamos listos para manejar. Así que yo tengo un plan diferente. Él me llevó a su escritorio, mostrándome uno de los papeles esparcidos, un documento formal con sellos elaborados. Yo voy a caminar por su ceremonia como se requiere. Yo los dejaré desfilar a sus candidatos y hacer sus discursos. Y luego al final, yo voy a anunciar públicamente que yo ya he elegido cortejar a alguien, que mi decisión está tomada y que las manipulaciones del consejo no la cambiarán. Mi corazón se aceleró. Sebastián, eso es suicidio político. Ellos se rebelarán. Que lo intenten. Su voz era de acero. Yo no soy mi padre, Eleanor. Yo no sacrificaré mi felicidad, nuestra felicidad, por su aprobación. Sí, habrá consecuencias. Sí, nosotros enfrentaremos oposición, pero yo la enfrentaré de pie a tu lado, no solo. Él tomó mis manos en las suyas. A menos que tú no quieras esto, a menos que la presión sea demasiado, y tú preferirías que yo eligiera a alguien más. No. La palabra estalló de mí, feroz y cierta. Yo no quiero que tú elijas a alguien más. Yo tomé un aliento tembloroso. Yo quiero ser lo suficientemente valiente para estar a tu lado, incluso cuando sea aterrador. Su sonrisa fue radiante. Entonces nosotros estaremos aterrorizados juntos. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparación y caos apenas contenido. Sebastián se reunió con consejeros, redactó declaraciones, se preparó para cada posible objeción del consejo. Yo pasé horas con Clara, aprendiendo etiqueta apropiada y protocolos de la corte, no para cambiar quién era yo, sino para estar preparada para el escrutinio que se avecinaba. Thomas se convirtió en un aliado inesperado, enseñándome sobre las familias nobles que yo pronto enfrentaría, sus historias y lealtades y reacciones probables. Lady Margaret será tu mayor oponente, él advirtió. Ella tiene 3 hijas en edad de casarse y ha estado cabildeando para que una de ellas sea reina por años. Ella te verá a ti como un insulto personal. La noche antes de la ceremonia de selección, yo no pude dormir. Yo caminé por mi habitación en el ala este, haciendo un camino en la costosa alfombra, la ansiedad revolviéndose en mi estómago. Alrededor de la medianoche, un suave golpe me hizo saltar. Sebastián se paró en la entrada, todavía completamente vestido, luciendo tan desvelado como yo me sentía. Yo vi tu luz aún encendida. Él dijo en voz baja. No pude dormir tampoco. Yo estoy asustada, yo admití. Mañana todo cambia una vez que tú hagas ese anuncio. No hay vuelta atrás. Yo no quiero retractarme. Él entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Inapropiado, escandaloso y exactamente lo que yo necesitaba. Eleanor, mírame. Yo me giré para mirarlo y él cruzó hacia mí tomando ambas mis manos y las suyas. Mañana va a ser difícil, él dijo con firmeza. La gente dirá cosas crueles. Ellos cuestionarán tu valía, mi juicio, todo sobre nosotros. Pero yo necesito que tú recuerdes algo. Tú sobreviviste a ser incriminada, despedida y a vivir en las calles. Tú sobreviviste 3 semanas de infierno
que habrían roto a la mayoría de la gente. Lo que sea que traiga el mañana, tú eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. ¿Y si yo no lo soy? La pregunta salió pequeña, infantil. Entonces yo seré lo suficientemente fuerte para ambos de nosotros. Él me atrajo a sus brazos y yo me derretí contra él, sacando consuelo de su calidez sólida. Nosotros estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Un paso a la vez. Nosotros nos quedamos así por un largo tiempo, solo abrazándonos, sacando fuerza de la conexión entre nosotros. Eventualmente, él se echó hacia atrás lo suficiente para mirarme, y yo vi mi propio miedo y determinación reflejados en sus ojos. Quédate conmigo esta noche. Yo susurré. No, yo no quiero decir. Solo quédate. Yo no quiero estar sola. Comprensión y ternura inundaron su expresión. Por supuesto. Nosotros nos acostamos en la cama juntos, completamente vestidos, sus brazos envueltos alrededor de mí por detrás. Era íntimo pero casto, reconfortante en lugar de apasionado. Su aliento era cálido contra mi cuello, su latido constante contra mi espalda. Y lentamente, finalmente, yo me sentí relajarme. Sebastián, yo murmuré medio dormida. Lo que sea que pase mañana, gracias por verme, por elegirme. Sus brazos se tensaron alrededor de mí. Gracias por ser lo suficientemente valiente para dejarme. Yo me quedé dormida, sintiéndome más segura de lo que había estado desde que mi madre murió. Envuelto en los brazos de un hombre que me había elegido a mí sobre el deber, sobre la aprobación, sobre todo lo que su posición le demandaba a él. La mañana llegó demasiado rápido. Sebastián se fue antes del amanecer para evitar el escándalo, pero no antes de presionar un suave beso en mi frente y susurrar, «Yo te veré después de la ceremonia. Espera por mí». Clara llegó temprano para ayudarme a prepararme. Ella eligió un vestido en azul profundo, elegante, pero no ostentoso, apropiado para alguien que no estaba técnicamente asistiendo a la ceremonia, pero que sería testigo de sus consecuencias. Ella arregló mi pelo rubio en un estilo simple que enfatizaba mis facciones en lugar de esconderlas, y aplicó cosméticos con mano ligera. «Tú te ves perfecta», ella dijo, retrocediendo para admirar su trabajo. «Digna de un rey. Yo no soy digna de nada». Yo dije en voz baja, «Yo soy solo yo, y esa es exactamente la razón por la que él te ama a ti». Ella apretó mi mano. «Ahora ven, Thomas está esperando para escoltarte a la sala de observación». La ceremonia de selección se celebró en el gran salón de baile, pero había una pequeña galería encima donde los invitados podían observar sin participar. Thomas me llevó allí a un lugar detrás de una pantalla decorativa donde yo podía ver sin ser fácilmente vista. El salón de baile se llenó rápidamente. Cientos de mujeres jóvenes en sus mejores vestidos, acompañadas por sus familias, todas esperando llamar la atención del rey Alfa. Ellas eran hermosas, todas ellas, pulidas y perfectas y exactamente como una reina debería lucir. Mi estómago se revolvió con insuficiencia. Entonces Sebastián entró y la habitación se quedó en silencio. Él era magnífico en traje formal, abrigo negro con bordado de plata, su pelo oscuro perfectamente peinado. Cada pulgada el poderoso rey Alfa, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la cuidadosa neutralidad de su expresión. Él se estaba preparando para la batalla. La ceremonia comenzó. Sebastián caminó por las filas de candidatos, pausando ocasionalmente para intercambiar palabras educadas, pero nunca deteniéndose de la forma en que él se había detenido por mí. Yo observé a familias nobles frustrarse, observé las caras de mujeres jóvenes caer, mientras él pasaba sin interés real. Lady Margarave estaba allí, como Thomas había predicho,
con sus 3 hijas posicionadas prominentemente. Cuando Sebastián apenas les echó un vistazo, yo vi furia destellar en su cara. El recorrido tomó casi 1 hora. Entonces Sebastián regresó al estrado y la habitación contuvo su aliento colectivo, esperando que él anunciara su elección. Gracias a todos por asistir, él dijo, su voz resonando fácilmente por el vasto espacio. Vuestra presencia honra a la corona y al reino. Sin embargo, yo debo informaros que esta selección no resultará en una reina elegida. Jadeos ondearon por la multitud. Susurros estallaron rápidamente, creciendo hasta un rugido de confusión e indignación. Sebastián levantó su mano para pedir silencio, y la autoridad en el gesto silenció la habitación. Yo ya he elegido cortejar a alguien que me vio no como un rey o un premio, sino como un hombre, alguien cuya honestidad y coraje y corazón genuino han capturado el mío completamente. Yo no la faltaré al respeto a ella o a este proceso pretendiendo considerar a otros candidatos cuando mi elección ya ha sido hecha. Los susurros se convirtieron en gritos. La voz de Lady Margaret se elevó por encima de las demás. ¿Quién es esta persona? ¿Qué familia? ¿Qué casa? Los ojos de Sebastián barrieron la habitación, y aunque él no podía verme detrás de la pantalla, yo sentí el peso de su mirada como si él me hubiera encontrado de todos modos. Su nombre es Eleanor Ashford. Ella no tiene título, ni familia poderosa, ni conexiones políticas. Ella trabajó en esta casa como criada hasta que fue falsamente acusada y despedida, una injusticia que yo he corregido desde entonces. Y a pesar de todo lo que ella ha soportado, ella permanece amable y genuina y honesta. Esas son las cualidades que yo valoro en una futura reina. El alboroto era ensordecedor. Nobles gritaron objeciones, candidatas lloraron con decepción, y a través de todo ello, Sebastián se mantuvo impasible en el estrado, su expresión tallada en piedra. El consejo oirá mi declaración formal esta tarde. Él continuó, su voz cortando a través del caos. Cualquiera que desee objetar puede hacerlo a través de los canales apropiados, pero mi decisión es final. Esta ceremonia de selección ha concluido. Él dejó el estrado con pasos rápidos y decididos, los guardias moviéndose para flanquearlo mientras la multitud avanzaba. Yo lo vi desaparecer por una entrada lateral, luego me giré hacia Thomas, quien estaba sonriendo ampliamente. Bueno, él dijo alegremente, eso ciertamente causó una impresión. Ven, aclara la garganta, ya, él querrá verte. Nosotros navegamos de vuelta por la hacienda al estudio privado de Sebastián. Él estaba allí ya, chaqueta descartada, parado junto a la ventana con sus manos apoyadas en el alféizar. Cuando yo entré, él se giró bruscamente. Eleanor. El alivio inundó sus facciones. Él cruzó hacia mí en 2 zancadas y me atrajo a sus brazos, abrazándome tan fuertemente que yo apenas podía respirar. Está hecho. Yo te he reclamado públicamente. No hay vuelta atrás ahora. El consejo estará furioso, yo dije contra su pecho. Que ellos estén furiosos. Él se echó hacia atrás para cortar mi cara. Yo quise decir cada palabra que yo dije allí. Tú eres a quien yo elijo, Eleanor. Hoy, mañana, siempre. Antes de que yo pudiera responder, un golpe urgente nos interrumpió. Un guardia entró, luciendo tenso. Su Majestad, el Consejo ha convocado una sesión de emergencia. Ellos están demandando su presencia inmediata. La mandíbula de Sebastián se tensó, pero él asintió. Diles que yo estaré allí en 10 minutos. Después de que el guardia se fue, él se giró de nuevo hacia mí. Esto es todo. La verdadera batalla comienza ahora. Entonces ve a luchar, yo dije,
intentando sonar más valiente de lo que yo sentía. Yo estaré aquí cuando tú termines. Su beso fue feroz y rápido. Una promesa y una afirmación todo a la vez. Entonces él se había ido, dejándome sola en su estudio para esperar y preguntarme si nuestra frágil felicidad podría sobrevivir a la tormenta que nosotros acabábamos de desatar. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Yo esperé en el estudio de Sebastián mientras la tarde se extendía hasta la noche, viendo las sombras alargarse por el suelo, saltando con cada sonido en el pasillo. Clara trajo comida que yo no pude comer y té que yo no pude probar. Su presencia un consuelo incluso mientras la ansiedad me asentía. Las reuniones del consejo pueden durar horas, ella dijo suavemente, viendo mi angustia, especialmente cuando son contenciosas. Intenta no preocuparte. Pero ¿cómo yo no podría preocuparme? Sebastián acababa de declarar públicamente su intención de cortejarme, a una don nadie, a una ex sirvienta, en desafío a siglos de tradición y aclara la garganta los deseos explícitos de sus consejeros. Las ramificaciones políticas eran asombrosas y todo por mi culpa. Cuando la puerta finalmente se abrió cerca de las 8:30, yo me puse de pie de un salto. Pero no era Sebastián, era Thomas, su expresión sombría. El rey pide que tú te unas a él en la sala del consejo, él dijo en voz baja. Ellos quieren conocerte. Mi sangre se volvió hielo. ¿Conocerme a mí? Algunos de los miembros del consejo son escépticos sobre el juicio de su majestad. Ellos quieren ver por sí mismos a quien él ha elegido. La expresión de Thomas se suavizó. Él se habría negado, pero él piensa que tenerte a ti enfrentándolos ahora podría realmente ayudar a mostrarles que tú no eres lo que ellos están imaginando. Cada instinto me gritaba que me negara, que me escondiera, que corriera. Pero yo pensé en Sebastián de pie solo en esa sala del consejo, defendiendo su elección a hombres que me veían como una amenaza a sus cuidadosos arreglos políticos. Si él podía ser valiente por mí, yo podía ser valiente por él. Llévame a él. La sala del consejo estaba en el tercer piso, una habitación circular con un techo abovedado y ventanas altas con vistas a los terrenos. Una mesa masiva dominaba el centro, rodeada por sillas de respaldo alto, ocupada por hombres y mujeres de rostro severo, en túnicas formales, y a la cabecera de esa mesa se sentaba Sebastián, luciendo exhausto, pero inquebrantable. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que yo entré, y algo en su expresión se suavizó. Él se puso de pie, un gesto que hizo que varios miembros del consejo fruncieran el ceño. Consejeros, él dijo formalmente, ¿puedo presentar a Eleanor Ashford? Yo me acerqué a la mesa con piernas que temblaban, forzándome a caminar con dignidad a pesar de mi terror. Sebastián me guió para pararme junto a su silla, su mano cálida y estabilizadora en mi espalda baja. Una mujer anciana con pelo gris acerado y ojos agudos habló primero. Señorita Ashford, yo soy la consejera Whitmore. Dígame, ¿qué cualificaciones posees tú que te hacen adecuada para ser cortejada por el rey Alfa? La pregunta fue diseñada para humillarme, y nosotros ambos lo sabíamos. Yo tomé un aliento, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Ninguna consejera. Yo no tengo título, ni conexiones políticas, ni entrenamiento en diplomacia o gobernanza. Yo trabajé como criada hasta hace 3 semanas. Yo encontré su mirada firmemente, pero yo soy honesta. Yo veo a su majestad como un hombre, no una corona, y yo no tengo ninguna agenda más allá de esperar construir algo real con él. Si esas cualidades tienen valor para ti, entonces quizás yo no soy del todo inadecuada. Si no lo tienen, entonces ninguna cantidad de títulos o conexiones
me harían digna en tus ojos de todos modos. El silencio cayó por la cámara. La expresión de Whitmore permaneció ilegible, pero yo vi un parpadeo de algo, sorpresa quizás, en sus ojos. Un hombre corpulento, en túnicas color burdeos, se inclinó hacia adelante. El rey nos dice que tú fuiste falsamente acusada de robo. Una historia conveniente, considerando tu repentina elevación. La evidencia habla por sí misma, consejero Barrett. Sebastian interrumpió fríamente. 3 sirvientes testificaron haber visto a Lady Cordelia plantar la horquilla. ¿O estás sugiriendo que ellos cometieron perjurio? Yo estoy sugiriendo, Barrett dijo cuidadosamente, que esta mujer pudo haber manipulado circunstancias para ganar la simpatía de su majestad. Una jugada calculada por poder. Si yo estuviera calculando, yo interrumpí en voz baja. Yo me habría quedado en silencio cuando fui falsamente acusada, en lugar de defenderme y ser arrojada a las calles. Yo habría encontrado un patrón rico durante esas 3 semanas en lugar de dormir en callejones. Y yo ciertamente no estaría de pie aquí ahora, sabiendo que cada palabra que yo digo será escudriñada y retorcida. Pero su majestad me pidió que estuviera aquí, y yo vine. Eso no es cálculo, eso es confianza. La habitación se quedó en silencio de nuevo. La mano de Sebastian se movió de mi espalda para apretar mi mano abiertamente, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie presente. Un consejero más joven con ojos amables habló. Señorita Ashford, ¿qué sabes tú de las responsabilidades que vienen con ser reina? Muy poco, señor, yo admití, pero yo estoy dispuesta a aprender. Yo he pasado mi vida trabajando duro en cualquier tarea que se me presentara. Si su majestad cree que yo puedo crecer en este papel, entonces yo me dedicaré a demostrar